Ahí puse para grabar, ahí estamos. Voy a compartir. ¿Se ve bien? Perfecto. Al agrandar la pantalla, se Voy a tapó el poner, gráfico. ¿se tapó el gráfico? Sí, ahí se ve mejor. Voy a poner el chat hacia un costadito, a ver si puedo, si no voy a... ¿Ustedes ven el chat? Mariel, yo propongo que aguardemos 5 minutos, porque ahora hay 48, se están entrando los alumnos. Bueno. ¿Eh? Diana, ¿vos ves el chat ahí? Sí, sí, yo veo todo. Bien. No se ve el chat, dice Brenda Thompson. Me puso acá abajo, no me gusta. ¿Me seguís viendo ahí o yo lo disminuí para todos? Yo a vos no te veo, ¿Eh? pero ¿qué cosa? ¿A mí me ves? Lo estás grabando todavía, ¿no? Sí. Cancelar el grabado. Probabilidad estadística. Se ve, está minimizado. Ah, bien. Mostrar video pequeño. A ver ahí. Pongo acá abajo. No sé dónde ponerlo que no me moleste en la pantalla. Voy a disminuir el chat, chicos. Y de cada tanto voy a ir mirando. ¿Cuántos son? 50. En este momento 50. ¿Ninguna otra consulta antes de comenzar, chicos? Mariel, Sí, no cancelaste el grabado. sí. Está grabando. ¿Y qué hice entonces? Ajá. Su función, compartir las pantallas, están en pausa. Vamos a ver. Compartir pantalla. ¿Ahí ven? ¿Vos ves la No, pantalla? ahora sí. Bien. Grabando. Ah, no me deja de grabar. 57 alumnos. Bueno, dale, empezamos, ¿sí? Bueno, buenas noches, chicos, ¿cómo están?
Bueno, lo único que les pido, pero creo que ya lo puse como función antes de que entren, de que todos tengan, menos la profesora Diana, que también está conmigo, ella no tiene la, la Camarita. grabadora, la camarita, solamente la van a escuchar, ¿sí? Y me van a ver a mí. A ver, lo voy a poner ahí abajo, así no me molesta. Bueno, hoy vamos a empezar con las clases virtuales. Les voy a pedir que si necesitan preguntar algo, lo hagan por el chat, cada tanto voy a ir mirando el chat. Voy a tratar de explicar lo más lento posible. No es la idea que terminemos rápido, sino el tiempo mínimo es de los 40 minutos que nos limita el programa, ¿sí? Igualmente, ustedes van a tener grabada, estamos grabando en este momento la clase para poder verla después, las veces que sea necesario, por eso voy a tratar de explicar paso a paso los problemas. He elegido los problemas que son bien completitos, como para que a ustedes les quede completa la clase. Y lo que no podamos ver en la clase lo vamos a ir dando o subiendo videitos pequeños en el campus, ¿sí? Yo sé que no es lo mismo la clase presencial y menos en una materia así, estadística tan práctica, que hacerlo virtual, pero bueno, son las condiciones y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿sí? También les voy a pedir todas las consultas que ustedes crean necesarias, ningún problema tenemos la profesora Diana ni yo, tanto por mail, tanto por el foro. Yo por ahí les pido que sea por el foro, porque una consulta o una duda de uno de ustedes puede ser también duda de otro compañero, entonces por ahí lo único que se nos facilita a la profesora y a mí poder, digamos, al responder a uno de ustedes, estamos respondiendo ya a varios, ¿no es cierto? Pero no tengan miedo de consultar, chicos, a mí ni a la profesora nos molestan, ¿sí? Bueno, para comenzar vamos a ir primero viendo qué es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a empezar con la unidad 2, que es el resumen de la información estadística. Sí, vamos a ver una parte de la unidad 2, que es la estadística descriptiva, distribución de frecuencias. Pero antes de comenzar vamos a repasar un poquito lo que estuvimos viendo la semana pasada y la anterior. Ustedes saben que la primera semana empezamos a ver lo que son las variables en estadística. Ustedes el día de mañana, su función va a ser seguramente líder de planta, supervisor de planta, jefe de planta, y en una planta industrial siempre van a estar controlando variables de proceso, variables de producto, y las variables en estadística las dividimos o las clasificamos en dos, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las variables cualitativas, ustedes estuvieron viendo que también se subclasifican, se dividen en nominal y ordinal. Saben que las variables cualitativas son aquellas que no se pueden representar o no se representan por número, sino por palabras, o cuando los números representan códigos nada más. Y las cualitativas nominales son aquellas que no tienen jerarquía, y una cualitativa ordinal son las que sí adquieren una jerarquía. La variable cuantitativa son las que sí toman al valor numérico, y ese valor numérico tiene una unidad de medida porque provienen de una acción de medición, como decíamos, es la acción que, con la que se puede clasificar la cuantitativa. En una cualitativa es solamente a través de una observación, y la cuantitativa discreta se divide en discreta o continua, ¿sí? La discreta es aquella acción de conteo, y la continua es cuando esa medición se hace con un instrumento de medición y tiene una unidad de medida, ¿sí? También habíamos visto, habrán leído, ¿no es cierto?, la definición de la estadística, lo habrán visto también en la teoría. La estadística es una ciencia, ¿no es cierto?, cuyo lenguaje es la matemática,
Y dentro de la estadística nosotros tenemos la recolección, el ordenamiento, la presentación, el resumen, el análisis de los datos. En realidad nosotros partimos ya de datos recolectados, es decir, esta primer parte de la estadística, que es la recolección de los datos, nosotros en esta materia no lo vamos a hacer, ustedes van a ver ya datos observados, ¿no es cierto? No van a tener que recolectarlo, ustedes en la fábrica sí, el día de mañana sí van a tener que recolectar los datos, seguramente los operarios o a medida que el proceso, ¿no es cierto?, está en marcha, hay muchísimos datos para observar y para recolectar. Lo que sí nosotros empezamos a hacer la semana pasada es el ordenamiento de los datos. ¿Se acuerdan que yo les pedimos con la profe que hagan el ordenamiento de los datos de los problemas de la guía? Y lo que vamos a hacer hoy justamente es la presentación y el resumen de esos datos. Vamos a empezar con la presentación y el resumen de esos datos y más adelante vamos a empezar con el análisis para poder tomar conclusiones y decisiones, ¿sí? Que es lo más importante, digamos, es lo que necesita todo ingeniero, ¿sí? ¿Para qué recolecta los datos? ¿Para qué los representa? ¿Para qué los ordena? Para poder tomar decisiones a partir de ellos. Nosotros vamos a ver hoy, o vamos a ver los temas de la segunda unidad con el problema número 3. Empezamos con el problema 3, ¿sí? Así que les pido por favor que saquen su guía, la guía número 1, y veamos el problema 3. El problema 3 decía lo siguiente. En una fábrica de bolsas de papel se cuentan al final del día los rechazos de productos luego de la inspección final por distintas fallas. Se tienen los siguientes valores tomados durante 28 días. Y le da los valores de las fallas. ¿Sí? ¿Cuántos valores son? Si ustedes cuentan, son 28 valores. ¿Sí? Porque dice que los valores se toman durante 28 días. Primero el punto A dice identifica la variable y clasifícala. ¿Qué les parece a ustedes? A ver qué tipo de variable es la que vemos acá. Pueden ir diciendo por chat. Muy bien, es una cuantitativa, ya me contestó ahí Lucas, una cuantitativa discreta, ¿sí? ¿Por qué es una cuantitativa discreta? Les pido al que tiene por favor el micrófono encendido que lo apague. Hay alguien que entró con el micrófono Sí. encendido. Alejo. Alejo, por favor, apaga tu micrófono. Es una cuantitativa discreta, ¿por qué? Porque proviene de la acción de contar los rechazos, ¿sí?, en la inspección final. Muy bien, porque se puede contar los valores. Nosotros decimos entonces que tenemos una cuantitativa discreta, porque proviene de la acción de conteo. Y después nos pide ordenar los valores de mayor a menor. Es un tipo de orden, digamos. Puede ser de menor a mayor, generalmente se usa el orden de menor a mayor. En este caso nos pide que ordenemos de mayor a menor, pero lo importante es tenerlos ordenados. ¿Para qué es importante tener ordenados los datos? Para poder identificar cuál es el menor y cuál es el mayor, y poder hacernos más fácil después, digamos, el análisis y la representación de los datos, ¿sí? El punto C dice que calculemos el rango, ¿sí?, de los mismos. El rango es nuestra primer medida que nosotros vamos a calcular. ¿Se ve ahí o estoy tapando, Diana? No, está perfecto. Bien. Yo voy a poner así porque no veo. Ahí estoy. Un minutito nada más. Ahí estoy. El rango es, nosotros decimos en estadística, es nuestra primer medida de dispersión. ¿Sí? ¿Por qué es la medida de dispersión? Porque es la distancia que existe entre el máximo valor, ¿sí?, acá el 135 es el valor máximo, y el mínimo valor que sería el 70, ¿sí? Es la amplitud máxima o la distancia que hay entre el 135 y el 70, ¿sí? La distancia en unidades, en este caso son el conteo de unidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a calcular ese rango? Como el máximo menos el mínimo.
¿sí? El rango es siempre el máximo menos el mínimo. X máximo, tomamos como X, nosotros le llamamos X máximo al valor 135, y le restamos el X mínimo, que es el valor 70. Y la amplitud, es decir, la distancia, es de 65 unidades, ¿sí? ¿Se entiende? A ver, voy a ir buscando el chat para ver si hay alguna pregunta. Bien. Una vez que tenemos el rango, está ya listo este problema 3, ¿sí? Solamente pide esos 3 ítems, y vamos a pasar al problema número 5, ¿sí? Busquemos el problema 5. Vamos a saltear el 4 para más adelante, ¿sí? Después del 5, y ahora van a ver por qué. Acá yo les presento una planilla, porque yo les había pedido que cada uno de los problemas ustedes resuelvan los puntos, el A en algunos casos, el A y el B en otros, y les pedí que vayan resolviendo en una hoja aparte. Y eso es porque a medida que vayamos dando las clases, vamos a ir agregando, ¿no es cierto?, conceptos, y vamos a ir haciendo una tabla que se llama tabla de frecuencias. Y la idea es que le agreguen columnas a esa tabla. Ustedes van a ver, si tienen ahí la guía, al final de la guía, antes de las tablas de Z, de T, de las tablas de probabilidad, van a ver esta, que es una planilla. Esta yo les dejo por si la quieren utilizar, en vez de estar haciendo la tabla en sus hojas, la pueden usar una tabla por problema, ¿sí? Es solamente si la quieren, en vez de estar dibujando la tablita nada más. Es para los que quieran, no es obligación usarla, ¿sí? Bueno, vamos a ver el problema 5, lo leemos entre todos. Dice: para ciertos trabajos en una fábrica en los que se requiere una reacción rápida, por ejemplo en una máquina de corte, los operarios deben realizar un test donde se mide su reacción ante diferentes estímulos en segundos. Los valores obtenidos en una planta de 50 operarios que requieren ese control se dan a continuación. Fíjense que nos dice que son valores de ¿qué? Me pueden ir contestando si quieren. ¿Qué son? ¿Valores de qué nos están mostrando acá? De tiempo, perfecto. Pueden contestar cualquiera, no solamente Lucas, ¿eh? Sí, son valores de tiempo, ¿sí? Entonces, en primer lugar nos dice que ordenemos, pero yo voy a preguntar primero acá la B, ¿sí? Porque en realidad siempre necesitamos saber con qué tipo de variable es la que estamos trabajando, con la que estamos trabajando, ¿sí? ¿Qué tipo es una variable continua? Muy bien, Matías, Elías, perfecto. Una variable continua porque se mide, ¿sí? Proviene de una acción de medición, se utiliza un instrumento, ¿sí? ¿Qué instrumento utilizamos para medir el tiempo? Muy bien, puede ser un cronómetro, un reloj, ¿sí? Va a depender de la precisión que queramos, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, fíjense que además nosotros estamos viendo que los valores son decimales, ¿no es cierto? ¿Es necesario que tenga un valor decimal para que la variable sea continua? Pregunto. ¿Sí o no? No. Bien. Porque proviene de la acción. Lo importante es que provenga de la acción de medición, que sea con un instrumento de medición, y si es decimal o no es decimal, me lo va a determinar muchas veces en el proceso, ¿no es cierto?, de medición, el instrumento. ¿Mm? Muy bien, chicos. Vamos bien. Ustedes tenían que ordenar los datos de menor a mayor, ¿sí? Ahí yo les presento ya ordenados, yo los ordené obviamente en el Excel. Ustedes pueden ver en la bibliografía que hay otras metodologías de ordenamiento, nosotros no la vamos a ver, la pueden leer.
si ponen todos los datos en el Excel, el programa los ordena, ¿sí? De una, y si no, tómense el trabajo de ordenarlos ustedes, ¿sí? Y bueno, una vez que los tenemos ordenados, nosotros vamos a identificar, les había dicho que el ordenamiento nos sirve para identificar el valor mínimo y el valor máximo, y con eso podemos calcular, como nos pide el punto A, el rango. ¿Sí? El rango, como lo hicimos en el problema anterior, es el máximo menos el mínimo. ¿Mm? Entonces, el máximo en este caso está de este lado, porque lo ordenamos de menor a mayor, 0,218 segundos. ¿Sí? Fíjense que coloco la unidad segundo. Muchas veces nos vamos a olvidar de colocar la unidad, es muy importante cuando trabajamos con una variable continua agregar el valor de la unidad, y si no la colocamos por ahí son ecuaciones con muchos valores, resolvemos, pero sí o sí en el resultado tiene que estar la unidad de medida, ¿sí? Entonces son 0,218 segundos menos el valor mínimo, que es 0,137 segundos. Y me da un valor, una amplitud, un rango de 0,081 segundos. ¿Estamos? Siempre me preguntan, voy a ir contestando aunque no me lo estén preguntando en este momento, ¿con cuántos decimales trabajamos? ¿Sí? ¿Cuántos decimales ocupo para colocar los resultados? Eso va a depender de los decimales que tengamos, ¿no es cierto?, en la medición. Y fíjense que los datos observados son con 3 decimales. Entonces vamos a tratar que mantengamos esa precisión, ¿no es cierto?, de 3 decimales en los resultados. Ustedes piensen el día de mañana cuando estén trabajando, va a depender de su instrumento de medición en las variables continuas, ¿sí? Bueno, una vez que tengamos el rango, vamos a pasar al siguiente. Acá me pedía que digamos qué tipo de variable era, ¿sí? Seguimos con el problema 5, con el punto C, ¿sí? Si ustedes leen el punto C, dice construir una distribución de frecuencias X espaciada, tomando como amplitud de los intervalos el valor 0,01, determinando el número de intervalos de clase. Bien, acá empezamos con lo que es la representación de los datos. ¿Qué significa una distribución de frecuencias X espaciada? Fíjense que yo les señalé con color acá palabritas que tenemos que tener en cuenta y necesitamos su concepto, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con una cantidad de datos, ¿cuántos datos teníamos acá? Teníamos 50 datos, ¿sí? Generalmente en las variables continuas vamos a tener muchos datos y nos vamos a poder trabajar con todos ellos. Lo que hacemos es agruparlos, ¿sí? Es decir, de esta lista enorme de datos, por ahí no son 50, nosotros trabajamos con 50 porque son más o menos una cantidad que se puede trabajar en un problema para un objetivo académico, pero ustedes el día de mañana van a trabajar con mínimo 100 datos, 200 datos, 1000 datos, ¿sí? Entonces vamos a tratar de agruparlos. La distribución de frecuencias o la tabla, el cuadro de distribución de frecuencias nos sirve para eso. Fíjense que ya en esta forma de presentar los datos yo los tuve que agrupar, los agrupé en columnas, ¿sí? Bueno, esta distribución de frecuencias es una herramienta estadística que nos permite agruparlos también. Ahora, ¿qué significa la palabra X espaciada? Yo me voy a permitir graficar acá qué significa ese X espaciado. No tiene que ver con la resolución del problema, solamente para que ustedes entiendan qué es distribución de frecuencias X espaciada. Les voy a trasladar a otra situación. Imagínense que yo les preguntara, hay alguien que tiene el micrófono Mirá hasta dónde venís encendido. con eso. Chito la bandina. Diana, fíjate porfi quién es. Sí, Carlos F. Pero concentrate de primero. Apaguen el micrófono, chicos, por favor. Imagínense que yo les consultara, les preguntara a todos ustedes en la clase la altura que tienen, ¿sí? La estatura, y les dijera, bueno, nos vamos a agrupar. Los que miden 1,50 m hasta 1,55 m, los que miden más de 1,55 m hasta 1,60 m, los que miden 1,60 m hasta 1,65 m, ¿se entiende? Bueno, de esa forma vamos a empezar a agrupar los datos,
¿sí? ¿Y qué significa equiespaciada? Bueno, lo voy a representar acá en esta recta numérica. Equiespaciada significa, vamos a llamar intervalos ese agrupamiento, es decir, voy a agrupar en un intervalo, por ejemplo, si estábamos hablando de la estatura de 1,50 m hasta 1,55 m. Es decir, yo en un intervalo, en un grupo, voy a tener una amplitud, ¿sí?, de los valores en un grupo. Por ejemplo, en esta recta numérica tengo una amplitud de 0 a 2 que va en mi intervalo, ¿sí? El siguiente grupo va a tener la misma amplitud de intervalo. ¿Se entiende? Por eso les había dicho, por ejemplo, en estatura de 1,50 m hasta los que midan menos de 1,55 m. De 1,55 m la misma amplitud sería hasta 1,60 m. ¿Se entiende? Esta amplitud igual para todos los grupos que nosotros en los que vamos a dividir nuestro N total, es decir, nuestra muestra total de datos, es equiespaciada porque es la misma amplitud. ¿Se entiende? Otra cosita que tenemos que tener en cuenta es si este intervalo, por ejemplo el intervalo que va de 0 a 2, 0 es el límite inferior del intervalo, ¿sí? Y 2 sería el límite superior de este primer intervalo. Ahora, ustedes recordarán por matemática que los intervalos pueden ser cerrados o abiertos, ¿sí? Cuando son cerrados, ¿sí?, quiere decir que toma ese valor el intervalo, ¿sí? Y lo identificamos con un corchete. Si es abierto, quiere decir que puede ir de 0 a 2, pero no toma el valor 2. ¿Se entiende? Es decir, hasta 1,9999. Y si es cerrado, podemos decir que toma ese valor 2. En el 2 sería nuestro límite superior de intervalo. ¿Se entendió? Voy a abrir otra vez el chat por si tienen alguna consulta. Ricardo, el tipo de ordenamiento en este caso es arbitrario. No, el ordenamiento siempre lo vamos a hacer de menor a mayor si te referís a eso, Ricardo. Me dice que yo puedo mutar, a ver, yo Mutearlo. Vos debes tenerla, porque yo no encontré para silenciarlo. Yo creo que puse que a todos silenciaba. Pero parece que algunos entran. Bueno, vamos viendo. Si no, se acorta la clase. ¿Estamos hasta acá? Bien. Una vez que vimos lo que significa... Permiso, Mariel, Sí, Diana. ¿puedo responder acá? El tipo de ordenamiento en este caso es arbitrario, sí, totalmente arbitrario fue. Así como les dijo la profesora hace un rato, que hay distintos tipos de ordenamiento, que incluso, bueno, cuando trabajemos con un software, vamos a utilizarlo. En este momento elegimos este, así, sencillo, pero existen varios. Si llegásemos a encontrarnos, les podríamos enseñar algunos para que los practiquen. Listo. Sí, está perfecto. Sí, lo pueden ver después vamos a hablar de la bibliografía, lo pueden ver en la bibliografía, ¿sí? Que les mostremos esto, está bien lo que dijo la profe Diana, que les mostremos esto no significa que lo puedan hacer de otra forma, o sea, nosotros hay que pensar siempre que no se debe hacer siempre de una misma forma, es la forma que le presentamos nosotros, ¿sí? No significa que no haya otra. Bien, fíjense que la amplitud de nuestro intervalo en este problema es un dato del problema en sí. Dice que tomemos como amplitud el valor 0,01. ¿Está? Es decir, nuestro rango nosotros ya lo habíamos, lo escribí acá porque ya lo habíamos calculado, ¿no es cierto?, hace un ratito. Tenemos el rango de 0,081, que acuérdense que es la distancia, en este caso, desde el valor más chiquito hasta el valor más grande, ¿sí? Y vamos a tener como dato también, ¿no es cierto?, la amplitud del intervalo. Ahora nos pide que determinemos, fíjense que dice, construir una distribución de frecuencias determinando el número de intervalos de clase. ¿Por qué pedirá determinar el número de intervalos de clase?
Porque si yo tengo un grupo de 50 valores, ¿sí? Y los quiero agrupar en intervalos pequeñitos, cuya amplitud sea de 0,01, la pregunta es, ¿cuántos grupitos chiquititos voy a tener? ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos esa cantidad de grupos si tenemos la distancia más grande entre el mínimo y el máximo y tengo la distancia pequeñita en cada uno de los grupos? Ustedes saben por la teoría que podemos, ¿no es cierto?, calcular el valor de la amplitud, si no tuviéramos la amplitud, como el rango, es decir, la distancia más grande, dividido la cantidad de grupos, si hubiéramos tenido la cantidad de grupos. En este caso, nuestra incógnita es NI, cantidad de o número de intervalos de clase. Nuestro dato es R y nuestro dato es C. ¿Se entiende? Es decir que nosotros vamos a tener que despejar de esta fórmula el valor de número de intervalos de clase. También acá les voy a recordar que ustedes pueden calcular el valor del número de intervalos de clase por la fórmula de Sturges, ¿sí? La van a ver ustedes en la teoría y si no la podríamos ver después en algún otro problemita, en algún otro video, ¿sí? Si lo necesitan. Despejando entonces en este problema con estos datos el valor del número de intervalos de clase, vamos a dividir el valor de 0,081, que era el rango que calculamos hace un ratito, dividido el valor de la amplitud que nos da como dato, ¿sí? Y eso, si ustedes lo resuelven, les da 8,1. Si tienen una calculadora ahí, vayan resolviendo conmigo, y les da el valor 8,1. ¿Qué significa el valor 8,1? 8,1 son 8,1 intervalos o grupitos más chiquititos, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, pero profe, no puedo hacer 8,1 intervalos de clase. No, como son cantidad, son números, el valor tiene que ser entero. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué cantidad tomarían como para que entren todos los datos? ¿Tomarían 8 o van a tomar 9? Pregunta, a ver. Todos contestan Muy 9. bien, perfecto. Estos chicos no necesitan nuestra clase, Diana. Muy bien, van a tomar siempre, ¿no es cierto?, el valor superior inmediato, ¿sí? Lo van a redondear siempre al entero superior. Como para que entren todos, ¿sí? Porque puede ser que tomando 8 entren todos, pero puede ser que no. Entonces lo mejor es siempre redondear. Por más que le dé 8,1, 8,05, redondeen siempre hacia arriba. ¿Estamos? Muy bien. Ahí está, ¿sí? NI vamos a tomar entonces de 9 intervalos de clase. Ahora vamos a empezar entonces a armar la tablita con todos estos datos que ya calculamos, ¿sí? El punto D dice calcular el límite inferior y superior de cada intervalo de clase y con esto vamos a ir armando nuestra tablita. Yo traigo acá otra vez todos los datos y nuestros valores. La tablita que vamos a empezar a hacer es esta, ¿sí? Si ustedes van a usar la planilla que les dije hoy, pueden usarla, y si no, vamos a ir haciendo ustedes en su hojita una tabla de esta forma. Para este primer problema, fíjense que yo les separé en 2 columnas, pero es a modo de poder explicarles mejor nada más, y es la forma que encontré para poder explicar en forma virtual, ¿sí? Si estuviéramos en el pizarrón no lo haría de esta forma. Estas 2 tablitas, estas 2 columnitas serían una sola, pero yo les voy a empezar a explicar hoy de esta forma, ¿sí? En la primera columna voy a colocar el límite inferior de cada intervalo de clase y en la segunda columna el límite superior de cada intervalo de clase. Es decir, vamos a colocar todos estos valores que tenemos acá, ¿sí? Nos vamos a ir olvidando de estos valores iniciales y los vamos a ir transformando, ¿sí?, en una tabla de frecuencia, una tabla de intervalos. ¿Cómo comenzamos? Siempre vamos a comenzar anotando o mirando nuestro límite, nuestro valor mínimo, ¿sí? Acá yo les dejé qué significa LI, qué significa LS, qué signica FI, ¿está?
El primer valor que vamos a ir colocando como límite inferior va a ser el primer límite inferior del primer intervalo de clase o primer grupito. ¿Cuál vamos a tomar? Nuestro valor mínimo, ¿sí? Este valor mínimo, el primer valor, ¿sí?, de los datos ya ordenados, lo vamos a escribir como primer límite inferior del primer intervalo de clase. ¿Estamos? Una vez que lo tenemos escrito aquí, a nosotros nos habían dicho que, o nos habían pedido en el problema, que la amplitud del intervalo sea de 0,01. ¿Está? Esa amplitud del intervalo va a ser la amplitud entre el límite inferior del intervalo y el límite inferior del siguiente intervalo. ¿Se entiende? Esa es la distancia, la amplitud de intervalo. Por lo tanto, si el primer intervalo es 0,137, voy a tener que sumarle C, o sea, le sumo 0,01 para hallar el siguiente límite inferior del intervalo número 2. ¿Se entendió? Y de esa forma voy a ir armando los demás límites inferiores de cada uno de los intervalos. ¿Sí? Le sumo 0,01, hallo el límite inferior del tercer intervalo, que sería 0,157. Y si hacen de la misma forma, pueden hallar todos los demás. ¿Sí? Voy viendo el chat. ¿Ninguna consulta hasta acá? Bien. Una vez que nosotros tenemos todos nuestros límites inferiores, ¿sí?, ¿cuántos intervalos tendríamos que haber formado? Tienen que contar hasta 9, porque dijimos que la cantidad de número de intervalos era 9. O sea que aquí vamos a tener que tener 9 intervalos, es decir, 9 filitas, ¿sí?, en nuestra tabla, en nuestro cuadro. Ahora bien, ¿qué tomamos como límite superior de intervalo? Si el límite inferior es 0,137, le sumamos 0,01, el límite superior, es decir, el límite hasta el que llega el valor del primer grupo, nosotros lo vamos a tomar, fíjense, ¿qué hice? Le resté un decimal al último del límite inferior siguiente, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque nosotros tomamos a nuestros límites de intervalo cerrados. Cerrados a la izquierda, cerrados a la derecha. ¿Sí? ¿Qué significaba eso? Que el primer intervalo de clase va a estar formado por todos los valores, ¿sí?, menores o igual, mayores o igual que 0,137 y menores o igual a 0,146. ¿Se entiende? Es decir, valores de estos, ¿sí?, de todas estas muestras que están acá, de toda esta muestra, los valores que forman parte de la muestra, que vayan desde 0,137 hasta 0,146. Facu me pregunta si en algún ejercicio vamos a tomar intervalos abiertos, siempre cerrados. No, es una convención que tomamos nosotros porque se puede hacer abiertos también, a veces se toman abiertos a la derecha, pero por convención nosotros solamente para que todos hagamos de la misma forma vamos a tomar así, ¿sí? Cerrados a la izquierda, cerrados a la derecha, porque si no se pueden, para que no se confundan nada más, ¿sí? Vamos a tomar esta metodología. Entonces, una vez que tengamos todos los intervalos, ¿sí?, con su límite inferior y su límite superior, vamos a corroborar que entren todos los datos. Fíjense, el primero va a entrar porque lo pusimos acá. Ahora, el último dato, el máximo, era 0,218. Nos aseguramos que ese valor entre en el último intervalo. 0,218 entra en el último intervalo que va de 0,217 a 0,226. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Sigamos construyendo nuestra tabla de frecuencia. Fíjense que en la tercera columna, que en realidad va a ser la segunda de ustedes, dice FI chiquitita. ¿Qué es esta FI? FI dijimos que era la frecuencia, estaba en la pantallita anterior, frecuencia absoluta.
¿sí? Es la simbología que usamos para la frecuencia absoluta. F minúscula, chicos, ¿sí? F minúscula para la frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de valores que nosotros vamos a encontrar que vaya o que entre en este intervalo, ¿sí? O en cada uno de los intervalos, porque es FI. ¿Por qué FI? Porque este va a ser F1, este va a ser F2, ¿sí? La frecuencia absoluta del primer intervalo, la frecuencia absoluta del segundo intervalo, y así hasta N. ¿Estamos? Vamos a ir contando. Por eso nosotros tenemos acá, les puse todos los datos que necesitamos de la muestra. En el primer intervalo dice que va desde el valor 0,137 hasta el valor 0,146. Acá están ordenaditos en forma horizontal. Entonces vamos contando, a ver, 0,137, 0,139 entra en el intervalo, 0,145 entra en el intervalo, 0,149 entra en el intervalo, no. Entonces contamos cuántos tachamos, tachamos 3. Por lo tanto, son 3 valores que decimos se repiten, ¿sí? O se encuentran dentro de este intervalo. Por lo tanto, colocamos el valor 3. ¿Qué significa esto? Que hay 3 valores en la muestra que están dentro del primer intervalo de clase. ¿Se entiende? Bien. Y así vamos a ir contando los demás. Por ejemplo, ¿cuántos valores hay entre 0,147 y 0,156? A ver, cuenten. ¿Por qué 4? Acuérdense que es cerrado y cerrado, o sea que el 0,156 está dentro de este intervalo. ¿Sí? Exactamente, incluye, el 0,156 está incluido. Por lo tanto, son 5 valores, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Y así ustedes, ¿sí? Practican en sus casas, ir contando los demás y van a obtener esto, ¿sí? Por arte de magia. Fíjense que al contar todos los datos que existen o todos los valores que existen en cada intervalo de clase, acá al final yo les dejé a propósito una filita de más para poner total. ¿Por qué es esto? Porque en algunas columnas nosotros para ir verificando los pasos que hacemos en esta tabla de frecuencia vamos a ir haciendo una sumatoria en forma vertical, ¿sí? ¿Qué hice acá? ¿Qué hicimos acá? Fíjense que si yo sumo todas las frecuencias absolutas, ¿qué me tiene que dar? ¿Qué piensan ustedes? A ver. ¿A qué tiene que ser igual? Si yo sumo todas estas frecuencias absolutas. A n, ¿sí? Es decir, al total de valores que tengo en la muestra. ¿Está? Hoy verificamos que el último valor esté incluido en el último intervalo. Otra verificación que hacemos para después no tener que ir para atrás, ¿sí? Si nos equivocamos en algo, otra verificación que hacemos es que esta sumatoria, ¿sí? La sumatoria de las frecuencias absolutas, sea igual a n. ¿Sí? A ver qué me dice Carlos, en 0,157, 0,166 son 4. 0,157, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 son, Carlos, suma bien. Bueno, después verifican ustedes, ¿sí? Creo que los tenemos. Después, Diana, vos verificá también, por favor, si está bien. Creo que estaba bien. Claro, Carlos, bien, bien. Muy buena tu pregunta, muy buena. A ver, Carlos me dice que eran 4 porque acá fíjense que hay algunos valores que se repiten, ¿sí? Por eso nosotros cuando hablamos en estadística decimos las frecuencias absolutas son las veces que se repiten. En realidad no significa que se repita el mismo valor o sí, ¿sí? Son las veces que se tomaron valores dentro del intervalo. Fíjense que en realidad vos podés tener 2 valores iguales, pero no por eso vas a poner lo vas a contar como una sola vez, porque puede ser un tiempo que le tomaste a 2 operarios y te dio exactamente el mismo, pero son 2 operarios que tienen ese tiempo de respuesta, ¿se entiende?
¿Se entendió? Excepto la primera y la última FI, las otras pueden ser 0. No, gracias por la pregunta, es otra de las condiciones que tienen que tener. Ninguna de las frecuencias absolutas, cuando ustedes hacen una tabla de frecuencia, puede ser 0, ¿sí? Sí, en algún momento, porque eso, a ver, en estos problemas que nosotros tomamos como ejemplo, para darles a ustedes no va a salir nunca 0. Pero si sale 0 en la realidad, cuando ustedes vayan a hacer algún tipo de análisis en campo, si les da 0 en la frecuencia, lo que ustedes tienen que hacer es cambiar la amplitud, ¿sí? Se cambia la amplitud, por lo tanto va a variar, puede o no variar, la cantidad de intervalos para que no les dé 0, ¿sí? Ninguna frecuencia absoluta puede ser 0. ¿Estamos? Bien. Una vez que completamos las frecuencias absolutas, vamos a seguir agregando columnas a nuestra, y vamos a ir viendo los demás ítems que nos va pidiendo el problema. Fíjense, el punto E dice, calcular los puntos medios de los intervalos de clase, las frecuencias acumuladas crecientes, las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas. Son varias cosas que me piden en el punto E y la vamos a ir haciendo a poco. Algo que necesito agregar después de FI, fíjense, acá ya los tengo acomodaditos en un solo, en una sola columna. Es así como ustedes lo van a hacer, nada más que yo necesitaba explicarles de alguna forma. En una sola celda, en una sola columna, ustedes van a poner límite inferior, rayita, límite superior. ¿Se entiende? O guioncito. ¿Se entiende? De esa forma van a escribir. Siguiente columna tienen la frecuencia absoluta, que ya las habíamos calculado. Siguiente columna, ¿sí? Vamos a poner los verdaderos límites inferiores. En este caso, cuando la variable es continua, y escuchen bien, cuando estamos trabajando con variables cuantitativas, ustedes se darán cuenta que estamos trabajando en estos problemas siempre con variables continuas, con variables cuantitativas. En este caso la variable es continua, ¿sí? Cuantitativa continua. El verdadero límite inferior para una variable cuantitativa continua va a ser igual al límite inferior del intervalo de clase, ¿sí? Ustedes van a poner siempre el verdadero límite, ya sea una variable continua o discreta, pero para las continuas la van a copiar el límite inferior tal cual está. ¿Y por qué necesitamos este verdadero límite inferior? Porque ustedes en la fórmula del punto medio de intervalo de clase les pide el verdadero límite, ¿sí? Para la variable continua es el mismo límite inferior, ¿sí? Por eso comenzamos con el problema, o seguimos después del problema 3 con el problema 5, porque el problema 4 es un problema de discreta y ahí sí vamos a tener que hacer un cálculo anterior para calcular el verdadero límite. ¿De acuerdo? Ahí les puse lo que es BLI, verdadero límite inferior. XY sería el punto medio que me pide calcular del intervalo de clase. ¿Para qué vamos a calcular este punto medio de intervalo de clase o marca de clase? Porque yo les había dicho, y fíjense que ya no puse ahora acá en la pantalla, porque ya no lo necesitamos, a nuestra lista o nuestra muestra con todos los valores. ¿Sí? Nosotros vamos a perder de vista y ya no lo vamos a utilizar a todos los valores que hemos observado, a todos los valores de la muestra, porque los he transformado, los he representado en grupitos con límite inferior y superior. Y a partir de ahora, ¿sí? Vamos a calcular como si fuera el punto medio del intervalo de clase. ¿Sí? Yo tengo que este primer intervalo va de 0,137 a 0,146. Ahora, ¿qué valor me va a representar a ese intervalo? Un punto medio, ¿sí? Un punto que va a estar exactamente en la mitad del límite inferior y el límite superior. Ese punto medio lo vamos a simbolizar como XY y se va a llamar punto medio del intervalo de clase o comúnmente marca de clase, ¿sí? Bien. La formulita que ustedes tienen en el apunte y la que vamos a utilizar es esta. Dice, verdadero límite inferior
I, o sea, donde estamos calculando, fíjense que I va a ser en el intervalo que vamos a estar calculando, la marca de clase, y va a ser igual al verdadero límite inferior de ese intervalo de clase más el verdadero límite inferior del I más 1. ¿Qué significa el I más 1? Del intervalo de clase siguiente. No le estoy sumando 1 al verdadero límite, ojo acá, es del I más 1. Es decir, que vamos a tomar los dos verdaderos límites inferiores consecutivos y a ese resultado lo vamos a dividir por 2. Es decir, estoy haciendo un promedio entre dos verdaderos límites inferiores. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a calcular el verdadero, perdón, la marca de clase para el primer intervalo. Como me pide el verdadero límite inferior de ese intervalo de clase, voy a colocar, ¿sí? Fíjense que para una variable continua dijimos, para una variable continua el verdadero límite inferior era el mismo límite inferior. Lo ponemos, ¿sí? Ya te contesto, Lucas. Voy a sumar al límite inferior más 1, es decir, el límite inferior siguiente, ¿sí? 0,147. Y lo divido por 2. Eso me da 0,142. Hagan ustedes. ¿Les da? Ese va a ser mi primer marca de clase. Fíjense que el valor 0,142 va exactamente en la mitad de 0,137 a 0,146. ¿Sí? O lo que es lo mismo entre 0,137 y 0,147, porque en realidad es el punto medio entre dos verdaderos límites, es decir, entre los dos límites inferiores uno siguiente al otro. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a ir calculando con esta fórmula todos y cada una de las marcas de clase. ¿Hace falta que yo use la fórmula para calcular cada una? A ver si eso responde a lo que me está preguntando Lucas. Muy bien. Max.urbanija. ¿Es Maximiliano? Muy bien. Fíjense, si los verdaderos límites van, el primero es 0,137 y el segundo es 0,147, la distancia que hay acá es de 0,01, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo el valor 0,142 que iría exactamente en la mitad entre estos dos valores, ¿sí? Este valor que va exactamente en la mitad entre estos dos va a tener la misma distancia con el valor que va en la mitad de estos dos, ¿sí? O sea, va a ser la distancia entre dos puntos medios y no entre los dos límites inferiores, que es exactamente lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es les vamos a ir sumando la amplitud, ¿sí? Completar los siguientes aquí, sumando el valor de C, ¿sí? Me preguntaban ahí qué era el concepto del verdadero límite inferior si tomamos directamente el límite inferior del intervalo de clase. El verdadero límite inferior, o ustedes lo vamos a ver ahora mejor cuando grafiquemos, ¿sí? En realidad es exactamente el valor que toma la distancia que existe entre un intervalo y el siguiente, ¿sí? Nosotros tenemos la distancia entre 0,137 y 0,147, que es de 0,01, ¿sí? Si nosotros esto lo graficamos, lo vamos a ver ahora en el histograma, no me quiero adelantar, ustedes van a ver que como estamos graficando sobre una recta valores continuos, están uno exactamente al ladito, ¿sí? Tómenlo como algo muy, un idioma muy, no estadístico, ¿sí? Están bien pegaditos uno al lado del otro, ¿está? Ya lo vamos a ver cuando demos discreta, o cuando grafiquemos esto. Una vez que tenemos todas las marcas de clase, que son los puntos medios de nuestros intervalos, ¿sí?
Ya nos vamos a olvidar, fíjense que ya no me sirve saber límite inferior y límite superior, porque cada uno de estos grupitos, de estos intervalos de clase, ahora los representa su marca de clase, ¿sí? Su marca de clase que va a ser su punto medio. ¿Mm? Sigamos ahora con lo que dice, nos pide. Calcular los puntos medios, la frecuencia acumulada creciente. Fíjense que yo agregué ahora 4 columnas a mi tabla de frecuencia, de distribución de frecuencia, ¿sí? La frecuencia acumulada creciente es esta FI, ¿sí? Fíjense, FI mayúscula con el signo menos porque es frecuencia acumulada creciente o menor que. ¿Qué es la frecuencia acumulada creciente? La frecuencia acumulada creciente es la cantidad de frecuencias absolutas que se van acumulando a medida que yo voy saltando de intervalo a intervalo, ¿sí? Y lo vamos calculando de esa forma, literal. Fíjense, si yo estoy en el primer intervalo de clase, ¿cuál va a ser la frecuencia que tengo? Voy a ir copiando, ¿sí? La primera frecuencia, el primer intervalo de clase, porque hasta el primer intervalo yo voy a tener 3 valores, ¿sí? Si yo paso al intervalo siguiente, ¿cuántos datos voy acumulando? Fíjense acá primero. Si yo tenía en el primero 3 y salto al segundo, ¿cuántos valores miro hacia arriba que tengo? Son 5, que corresponde al segundo intervalo, más los 3 que eran del intervalo anterior. ¿Sí? Es decir, 5 más 3 son 8. Lo que voy haciendo es sumando, ¿sí?, al valor anterior el valor correspondiente de la frecuencia absoluta. ¿Se entendió? Fíjense, estábamos acá 3. Le voy sumando 5, me da 8. ¿Cómo paso al siguiente? El siguiente sería 8 más 6 me daría 14. ¿Sí? ¿Se entiende? 14 más 14 me da 28. 28 más 10 me da 38. ¿Está? Y así hasta el último valor. ¿Y qué se creen ustedes? ¿Cuánto me va a dar el último valor? Si yo sumo todos y miro hacia arriba, ¿cuántos valores voy a tener? Voy a tener 50. LN. Perfecto, Max. Entonces, otra verificación más que tenemos en nuestra tabla de frecuencia, ¿sí? El último valor que corresponde al último intervalo de la frecuencia acumulada tiene que ser de 50. Está acá, me olvidé del guioncito nomás con esto. ¿Se entendió? La cantidad de las muestras, perfecto. ¿Sí? Esa es la frecuencia acumulada creciente. ¿Mm? Voy a seguir explicando, si no se me va a terminar la hora, me parece. Diana, estoy sobre la hora. Voy a explicar HI, ¿sí? Urgente. HI es la frecuencia relativa. ¿Mm? Viene a ser como la proporción, ustedes imagínense HI, ¿sí? Se simboliza HI, es la frecuencia relativa. ¿Por qué relativa? Porque en realidad relativizamos cada una de las frecuencias absolutas sobre el total. ¿Mm? Es como si tuviéramos una torta y nosotros decimos, ¿qué proporción de la torta es este 3? De la torta viene a ser la cantidad total, los 50, ¿sí? ¿Qué haríamos? Una proporción. 3 dividido el total, este 3, frecuencia absoluta, dividido el total, y ponemos el valor. ¿Se entiende? Y lo mismo hacemos con las demás frecuencias absolutas, ¿sí? En el segundo intervalo, la frecuencia relativa sería 5 sobre el total, sobre 50, sería 0,1. ¿Mm? ¿Qué va a ir significando esto? Me dice que en el primer intervalo yo tengo una proporción de 0,06, en el segundo intervalo tengo una proporción de 0,1, ¿sí? Y si es proporción, y hago lo mismo para todos los intervalos, al sumar todo esto me tiene que dar ¿cuánto?
el entero, ¿sí? La proporción entera, es decir, 1. ¿Está? Esa es otra, no sé si la señalé. No, no la señalé. Es otra verificación acá, que esto me dé 1. 1, 1, 1, ¿sí? No 0,98, no 1,02, 1. La siguiente columna, y es la que me pide la relativa, primero voy a calcular la relativa porcentual, ¿sí? Acá no dice, porque generalmente calculamos la porcentual directamente, pero yo prefería hacerlo así para que entiendan. La porcentual, ¿qué es? Si esta es la proporción, la porcentual la calculamos multiplicando por 100 la proporción, ¿sí? El porcentaje 6 es 0,06%. 0,1% me da 10, 0,12% me da 12, ¿sí? Y obviamente si sumo todas estas, en vez de dar 1, me va a dar, ahí está señalado, me va a dar 100. Perdón, acá me parece que no lo puse al 100, ¿sí? Acá este valor tiene que ser 1%. Perfecto, ¿sí? Y la última, que es la acumulada relativa porcentual, ¿sí? Esta, la frecuencia relativa acumulada, es o significa lo mismo que esta frecuencia acumulada, pero en porcentaje, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? De la misma forma que fuimos calculando esta frecuencia acumulada, pero con esta relativa, ¿se entiende? Es decir, voy a ir calculando los acumulados de los porcentajes. Copio primero el 6, ¿sí? Y en el siguiente intervalo voy a ir teniendo el 6 más el 10, es decir, si miro hacia arriba voy a tener 10 más 6, 16. Para el siguiente va a ser 16 más 12 y así voy a ir sumando todos los porcentajes, ¿sí? Y el último, ¿cuál va a ser? De nuevo, otra vez, el 100%, ¿sí? ¿Qué es lo mismo? O sea, significa lo mismo que la relativa, sin tener el porcentaje, ¿no es cierto? La de proporción. Este 50, ¿sí? En este caso es el entero de la muestra, por eso me tiene que dar 1 acá, y es el entero en porcentaje. ¿Por qué nosotros calculamos en porcentaje? Yo siempre les digo, porque nuestra mente entiende más que, fíjense, si yo les digo que en el primer intervalo hay 3 valores, o hay una proporción de 0,06, no es lo mismo que le diga existen el 6% de los valores en el primer intervalo. ¿Qué parte entendieron más ustedes o es más significativa? El 6%, ¿sí? Porque nuestra mente, nuestra cabeza, ¿sí? Ya comúnmente entiende más el porcentaje, lo asimila mejor. Sí, Max, es lo mismo que el FI, vas acumulando. ¿Puedo repetir HI? Sí. Ahí te lo dijo Max, pero te voy diciendo, Alan. El HI es la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué significa? Hemos calculado acá, ¿sí? Esta H minúscula, porcentual, son los porcentajes de la cantidad de valores que existen en cada intervalo. ¿Eso se entendió bien? ¿Sí? Porque este concepto lo tienen que tener bien. ¿Qué significa? En el primer intervalo tengo un 6% de valores. En el segundo intervalo tengo un 10% de valores. En el tercer intervalo tengo un 12% de los valores. ¿Sí? En las frecuencias relativas acumuladas yo voy a ir observando hacia arriba. Siempre miro hacia arriba a ver lo que me van acumulando. Si en el primer intervalo yo tengo un 6% de valores, si yo miro los dos intervalos a la vez, tanto el primero como el segundo, es decir, voy acumulando, tengo el 10% más el 6. Por eso suma 16. ¿Sí? Para completar las frecuencias relativas acumuladas porcentuales, primero copio la primera, porque estoy solamente en el primer intervalo. Para el segundo voy a ir sumando la relativa porcentual del segundo intervalo. Si me sitúo acá, yo tengo hacia arriba el 12 más el 10 más el 6. ¿Sí? Por lo tanto, a 16 le voy a tener que sumar 12 para llegar al 28. Y así voy a ir calculando las demás. Más 28, 56, más 20, 76, más 12, 88, hasta llegar a la última,
y me tiene que dar, obviamente, 100. ¿Se entendió? Bien. Otra forma de ver, si acá ya me dio 1, acá me tiene que dar 100, si no algo pasó, ¿sí? Bien. Seguimos. En el punto F dice, pregunta, una persona es considerada apta para operar una máquina de este tipo si su reacción ante estímulo es como máximo 0,57 segundos. ¿Qué porcentaje de los operarios no estarían aptos para operar la máquina? ¿Sí? Fíjense que dice que nos fijemos que como máximo tiene que dar 100 o tiene que medir 0,157 segundos. ¿Esto para qué serviría? Para aquellas máquinas que son muy peligrosas y que necesitan, ¿no es cierto?, una reacción rápida del operario, ¿sí? Entonces, ¿quiénes no estarían aptos? A ver, ¿cómo haría? ¿Quién me puede responder? Sería el 72%, dice Matías. ¿Cómo calculaste, Matías? ¿Qué hiciste? ¿Quiénes son los que no estarían aptos? ¿Los que están por debajo o los que están por encima? Muy bien, porque hasta un 28%, es decir, hasta este valor están aptos, ¿sí? Entonces los que no estarían aptos serían los que están por debajo, es decir, 100 menos el 28%. Muy bien. ¿Se entendió? Diana, ¿algo para agregar? No. Bien. Siguiente nos pide graficar el histograma, el polígono de frecuencias y la ojiva. Para poder graficar, ustedes van a graficar un sistema de ejes, ¿sí? Vamos a ir de a poquito. Ustedes ven ahí un hermoso grafiquito, pero yo les voy a ir explicando qué tiene el gráfico, ¿sí? Un sistema de ejes ortogonales donde siempre en el eje Y o el eje de las ordenadas voy a poner las frecuencias absolutas, ¿sí? Puede ser también la frecuencia relativa, pero para el histograma siempre vamos a colocar las frecuencias absolutas, es decir, frecuencia. El eje Y siempre va frecuencia. Y en el eje de las X, o el de las abscisas, voy a colocar los verdaderos límites inferiores. ¿Ven acá? Verdaderos límites inferiores. ¿Cómo voy a graficar esto? A escala. A escala. ¿Me escucharon bien? A escala. Voy a colocar o voy a empezar la escala siempre, fíjense que acá hay una distancia que si está muy cerca del 0 este valor, que en este caso está cerca del 0, fíjense 0,137 está cerca del 0, pero yo la voy a tener que poner a una distancia. Ahora vamos a ver cómo calculamos esa distancia. Voy a tomar una escala tal que yo pueda graficar desde un verdadero límite al otro, ¿sí? Yo pueda graficar una barrita, ¿ven cómo esta barrita que está acá? Es decir, voy a tomar una escala o una unidad que vaya, por ejemplo, acá, no sé, 1 centímetro entre un verdadero límite y otro. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no siempre voy a poder tomar la misma escala en los dos ejes. Fíjense que acá las escalas son diferentes. En el eje de las abscisas tengo una escala, en el eje de las F, en el eje de las Y tengo otra escala diferente. No importa eso, ¿sí? Va a depender de el área que ustedes tengan para graficar, de cuán grande quieren que sea el gráfico, pero lo importante es que la escala, si yo grafico 1 centímetro entre un verdadero límite y el otro, tienen que ser 1 centímetro, 1 centímetro y 1 centímetro siempre, ¿sí? O sea, a escala. Entre el 0 y el primer verdadero límite, ¿sí? Tiene que haber exactamente la misma cantidad que dejaron entre un verdadero límite y el otro, por lo menos. ¿Sí? Y ahora ustedes van a ver que ahí cae una curvita. Para eso justamente necesitamos, para después graficar el polígono de frecuencia. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ir graficando esto?
Una vez que ustedes tienen todos los verdaderos límites en el eje de las X y las frecuencias en el eje de las Y, vamos a ir levantando. Fíjense que ustedes van a tener que tener a mano su tablita de frecuencias, ¿sí? En el primer intervalo dice, el verdadero límite inferior es de 0 a 137 y la frecuencia absoluta de ese intervalo, ¿de cuánto era? Me la dicen porque no la tengo a mano. ¿Debería ser 3? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Están despiertos? Hola. Era 3, ¿sí? Muy bien. Muy bien, entonces fíjense que en ese verdadero límite lo que hacemos es subir una línea hasta el valor 3 de frecuencia absoluta, ¿sí? Subimos hasta 3 y después horizontalmente vamos hasta el segundo verdadero límite inferior del intervalo siguiente. ¿Se entiende? Es decir, hacemos una barrita que cubra, ¿sí?, desde el verdadero límite inferior del primer intervalo hasta el verdadero límite inferior del segundo intervalo, y la altura de esa barrita va a ser la frecuencia del primer intervalo. ¿Sí? Lo mismo hacemos con el segundo. Subimos el verdadero límite del segundo hasta el 5, que sería la frecuencia 5, ¿no es cierto? La frecuencia absoluta del segundo intervalo. Nos vamos hacia el tercero y bajamos. Es decir, la altura de cada barrita me va a dar la frecuencia absoluta de cada intervalo de clase. ¿Sí? Si ustedes lo hacen hasta el final, les va a quedar un grafiquito hermoso como este, ¿sí? Con todos, a todos los intervalos de clase de la misma forma. Esto se llama histograma. ¿Está? Todas las barras tienen que quedar una al lado de la otra, por eso se llama histograma. Y por eso nosotros, estos verdaderos límites entre un intervalo y otro, entre estos verdaderos límites, ¿sí? Nosotros vamos a ver que esta sería la amplitud del intervalo. Entre un verdadero límite y el otro, ¿sí?, vamos a tener la distancia de la amplitud del intervalo. En la mitad de cada barrita, ¿sí?, nosotros vamos a marcar un puntito, y ese valor, ¿qué va a ser? ¿Qué viene a ser acá? La mitad de cada una de las barritas. El punto medio del intervalo de clase, ¿sí? Muy bien. Cada uno, perfecto, cada uno de estos puntitos son las marcas de clase, ¿sí? Los marcamos a todos. Y vamos a marcar también, fíjense que por eso yo les dije que por lo menos dejen una distancia al inicio y al final, ¿sí?, que sea de la amplitud. ¿Por qué? Porque vamos a marcar como si fuera, ¿sí?, la mitad también, ¿sí?, como si fuera la marca de clase, una anterior al verdadero límite inferior y una posterior al verdadero, y una posterior al límite superior, ¿sí? Como si fuera un intervalo más. Y lo que vamos a ir haciendo es, vamos uniendo cada una de las marcas de clase con líneas rectas, ¿sí? Fíjense que no es una curva, ¿sí? Son líneas rectas que unen toda la marca de clase. Facu me pregunta, ¿el histograma lo vamos a hacer siempre con el verdadero límite inferior y el FI? Sí. Sí. A ver, ustedes van a ver que se puede hacer también la ojiva, más que nada, que es el gráfico siguiente, que se puede hacer con las frecuencias relativas, ¿sí? Pero el histograma siempre lo vamos a graficar con las frecuencias absolutas. Frecuencia absoluta en el eje Y, verdadero límite en el eje X, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Diana, ¿voy bien? Bien. ¿Algo Muy más? bien. Bien. Vamos a ver la ojiva. Para la ojiva,
¿sí? En el eje X seguimos teniendo, fíjense, yo acá puse reacción en segundo porque también ustedes pueden poner cuál es la variable, pero es el verdadero límite de la variable, verdadero límite inferior siempre. En la práctica, ¿para qué serviría? Buena pregunta, Elías. Fíjense que yo en este momento solamente estamos haciendo la tabla, estamos representando los datos y en ningún momento analizamos nada todavía, ¿sí? Lo único que fue una preguntita ahí que nos hicieron. El análisis de estos datos lo vamos a ver bien al final. Van a ver para qué me sirvió hacer el histograma, porque a simple vista ustedes ya ven acá. ¿Qué ven a simple vista? A ver, ya que me pregunta Elías, vamos a verlo. ¿Qué ven a simple vista en este histograma? ¿Qué les llama la atención? No me digan el color rojo del coso. A ver, ¿quién se anima a decir algo? El pico, muy bien, Franco. Sí. Ay, Muy bien. Ahora después vamos a ver. Coloquial, levanto la pero... mano, levanto la mano. Levantó la mano, dice Diana. Muy Hay bien. un refrán que dice que una imagen habla más que 1000 palabras. O sea, ¿qué, Exactamente. ¿qué les parece a ustedes? ¿Están atendiendo la clase? ¿Qué les parece ahora? ¿Ven el gráfico terminado? Muy bien, Mag dice que la mayoría de las personas reaccionan entre 0,167 y 0,187. 0,167, muy bien, porque es el pico, como Muy dijo bien. hoy Elías, ¿no es cierto? Bueno, eso es justamente una de las medidas que vamos a ver la Bueno, próxima clase, ¿sí? ella tomó 2 intervalos, que la mayoría está bien. Sí, tomó los dos más grandes. Concentra, Perfecto. pero ¿dónde está la mayor concentración de datos? El pico, como dice acá. Franco también dijo el pico, ¿sí? El pico Ya vamos a está... aprender. Ujú. Sí, está, todo lo que están Muy diciendo está bien, re bien, chicos. En el intervalo 4 también muy bien. dice, perfecto, ¿sí? Es eso lo que vamos a ir leyendo, es eso lo que vamos a ir analizando, ¿sí? Está muy bien la pregunta, porque a veces de tanto cálculo que hacemos a medida que vamos haciendo los problemas, nos olvidamos de analizar. Y en realidad el objetivo de todo esto es el análisis, ¿sí? Todo el cálculo tiene que estar bien hecho, pero para un análisis, ¿sí? Bien, les quiero terminar diciendo cómo se hace la ojiva para que ustedes lo hagan en los ejercicios siguientes, en los problemas siguientes. De la misma forma que hicimos el histograma, lo único que va a cambiar es que en el eje Y voy a colocar las frecuencias acumuladas menor que o crecientes, ¿sí? ¿Se entiende? Verdadero límite en el eje X o abscisa, en el eje Y ordenadas, frecuencia acumulada creciente, FI mayúscula. Y lo voy a armar de la misma forma, solito les va a ir saliendo este hermoso gráfico. Ustedes van a subir desde el primer verdadero límite hasta, ¿sí? Hasta el valor de 3, que era la frecuencia acumulada del primer intervalo. En el segundo intervalo, acuérdense que la frecuencia acumulada era la suma, o sea, ustedes van mirando solamente la columnita de la frecuencia acumulada en este caso, ¿sí? Y obviamente, siempre estas barritas que van a ir armando, van a ir de forma creciente, nunca van a disminuir. ¿Se entiende? Y la máxima barrita, acá la más grande, que va a ser siempre la última, debe coincidir ¿con qué? Con el valor de n, ¿sí? Por eso se llama ojiva creciente, ¿sí? Los puntos que voy a ir uniendo, fíjense que no son las marcas de clase, sino que son, ¿sí? Acá, los verdaderos límites, desde el último. Desde el último hasta el verdadero límite, verdadero límite, verdadero límite, verdadero límite, y así hasta el primero. Esa es la ojiva, el polígono de frecuencia creciente. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien.
Creo que nos pasamos la hora, Diana, pero sigue, qué sé yo. Me ¿Hasta extraña qué porque hora eran, íbamos a dar? y teóricamente eran 40 minutos y nos cortaban, pero siguió. No me llegó un aviso, ¿Eh? que lo vi en algún momento, de que adquiriste el Zoom Premium. Ah, del regalito ese, bien. Por eso yo te dejé. ¿No? Se cambió el plan de Zoom, dice. Ah, buenísimo. ¿Podemos estar 24 horas? No hay problema. Bueno, vamos a seguir con el regalito entonces. Vamos a poder dar las clases todo el cuatrimestre. Muy bien, solo reafirmar una cosa. Sí, La ojiva siempre, siempre, chicos, va de 0 a n, arranca en 0. Allí donde está el primer verdadero límite inferior, arranca desde 0. sí, desde 0 Es acá. solo hacer esto, porque a veces se confunden y lo hacen a partir del punto medio, buscan Sí, otros. Este sí, es un método didáctico, sí, porque la ojiva es lo que está marcado en azul. sí. La Esta. profesora está explicando mediante rectángulos, ¿sí? Que Claro, están porque se puede superpuestos. hacer, ustedes van a ver en algunos libros que se puede hacer la ojiva sin los rectángulos. Sí, Perfectamente, pero sí, siempre arranca desde desde 0. 0, desde acá. ¿Ven el azul donde No, parte? era decirles esto porque es un error frecuente Sí, tomarlo desde el medio punto o van exacto. cambiando. Bien, gracias. Bueno, creo que era el último punto del problema 5, ¿sí? Yo les puse el problema 4, que en realidad como yo pensé que era solamente 40 minutos, les quería explicar algo del problema 4, ¿sí? Volver para atrás. Volver para atrás digo porque hicimos recién el problema 5. En el problema 4, vamos a ver, dice, un ingeniero jefe de proceso quiere estudiar las fallas producidas en una de las máquinas del mismo. Para ello anota la cantidad de fallas que la máquina registra por turno en una muestra de productos. Y ahí ustedes ven, ¿sí? Todas las fallas en una muestra. Fíjense que en algunos dice producidas en una máquina. Algunas veces la máquina no dio fallas, por eso dice 0,0000. Otras veces dio falla 1, otras 2, y la máxima cantidad de fallas que dio la máquina es de 9. Fíjense que en este caso los datos ya están ordenados de menor a mayor, ¿sí? ¿Qué tipo de variable es en este caso la que estamos analizando? Pregunta. Muy bien, cuantitativa discreta, porque estoy contando la cantidad de fallas producidas, ¿sí? Después dice, construye un cuadro de distribución de frecuencia con 5 intervalos de clases. Fíjense que en este caso, diferente al problema anterior, donde nos daba como dato la amplitud, en este caso nos da como dato la cantidad de intervalos que quiere, ¿sí? Y acá justo dice 5, una de las condiciones también que tenemos para hacer una tabla de frecuencia es que como mínimo tengan 5 intervalos de clase, ¿sí? En este caso nos pide 5 intervalos de clase. Muchas veces eso también va a ser parte de la experiencia que uno tenga al trabajar con las variables, ¿no es cierto? Eh, a veces yo trabajo en investigación y uno ya conoce el tipo de variable y dice, no, mejor trabajar con 5 intervalos, con 6, con 7, hasta 12 más o menos, ¿sí? Pero y si no lo tenemos, acuérdense, si no sabemos si es nueva la variable, tenemos la fórmula de Sturges, ¿sí? En este caso nos da 5. Bueno, como ya están ordenados los datos, podemos identificar el mínimo y el máximo, ¿sí? O sea que acuérdense que siempre, primer medida que nosotros vamos a calcular es el rango, lo tienen calculado acá abajo, ¿sí?
máximo menos mínimo, 9 menos 0, nos da 9. Para construir el cuadro de distribución de frecuencias necesito la amplitud. Ya tengo la amplitud de toda la muestra, que serían 9 unidades. ¿Sí? Voy a tener que ver cuál va a ser la amplitud chiquitita en este caso para que me queden 5 intervalos de clase. ¿Cómo la calcula? C va a ser igual al rango, es decir, la amplitud máxima, dividido la cantidad de intervalos que quiero. 9 dividido 5. ¿Se entendió? Nos da 1,8. ¿Sí? De igual manera, para lo mismo que dijimos hoy cuando calculamos el número de intervalos, lo redondeamos siempre al entero inmediato. En realidad, a ver, me desdigo. No es siempre al intervalo, al entero inmediato, sino hay que redondear siempre para arriba, ¿sí? Si me da 1,81 lo podemos redondear a 1,9, lo podemos redondear a 2. En este caso, como es una variable discreta, vemos si lo podemos redondear a un entero, ¿sí? Porque va a resultar, digamos, no va a tener significado que le dé un valor decimal si la variable es discreta. ¿Se entiende? Vamos a ver cómo nos quedaría. Me parece que me equivoqué al poner acá. Perdón, chicos, acá fue mi... Sí. Perdón, es porque puse el Sí. problema a 6 y después volví al 4. Perdón, acá va el número de fallas, por favor. Número de fallas, ¿sí? Fíjense que ya están puestos todos los límites inferiores, ¿sí? Acá el valor que vamos a ir sumando es C, que es igual a 2, ¿se entiende? Más 2, más 2, más 2 y más 2. Ahora, ¿qué ponemos como límite superior? Como es una variable discreta, podemos poner el valor entero, ¿sí? Anterior a este, ¿sí? De 0 a 1, de 2 a 3, de 4 a 5. Si fuera una variable continua, tendríamos que poner 1,99, 1,9, ¿se entiende? Porque tomaría otro valor. Podría tomar valores decimales, en este caso no. Ahora, ¿qué es lo más importante en este problema que yo les quería decir? Ustedes vayan viendo las frecuencias absolutas, cuéntenlas ustedes después, ¿sí? Despacito en sus casas. En total, la frecuencia absoluta me tiene que dar el valor de n, y en este caso n es 37, ¿sí? ¿Era 37? Sí, 37. Sí. En realidad yo lo puse así rápido porque quería que tengan en cuenta cómo se calcula el verdadero límite. Acuérdense que hoy yo les dije que con las variables cuantitativas discretas vamos a tener que calcular el verdadero límite, ¿sí? ¿Y por qué? Fíjense que lo ven acá. El primer intervalo, nosotros dijimos que nuestros límites inferior y superior de intervalos son cerrados, ¿sí? Quiere decir que en el primer intervalo van todos aquellos valores desde 0 a 1. En el segundo intervalo van todos aquellos valores desde 2 a 3. Pero ¿qué pasa entre 1 y 2? Al querer graficar el histograma, me va a quedar acá una unidad, ¿sí? Una unidad en la recta numérica entre 1 y 2, que no voy a poder cerrar entre una barrita y otra. Entonces, por eso vamos a calcular nuestros verdaderos límites para que esas barritas, ¿sí? Se puedan cerrar y pueda graficar el histograma. ¿Está? Vamos a ir calculando. Fíjense, si ustedes ven el apunte o nosotros tomamos como fórmula del verdadero límite inferior, hay otra también, pero es lo mismo, digamos, nada más que cambian los i acá. El verdadero límite inferior del intervalo i se va a calcular con el límite superior del intervalo i menos 1. ¿Qué significa? El límite superior del intervalo inmediato anterior, en este caso, porque es del él es el i menos 1. Por lo tanto, el verdadero límite inferior que voy a estar calculando no puede ser el primero, va a ser el segundo, ¿sí? El límite superior del intervalo anterior, si calculo el verdadero límite para este intervalo,
va a ser el límite anterior, ¿sí? Y el límite inferior del intervalo I, ¿sí? Va a ser de este intervalo, ¿sí? ¿Lo calculé bien acá? Límite inferior, superior del intervalo. ¿Dónde? Y superior menos 1, que es el 1 más el 2. Acá está mal, lo calculé con la Ah, otra sí. fórmula. Sí, es el 1 más el 2, 1 que es más el 2. 3. Claro, me da 3 y dividido 2 me da 1,5, pero en realidad acá este lo puse al revés. Es el 1 más 3, porque es el intervalo superior del intervalo anterior, ¿sí? Del intervalo anterior, el intervalo superior es 1, más el intervalo, más el límite inferior del intervalo I, más el 2. 2 más 1 son 3, dividido 2 son 1,5. ¿Qué van a ver ustedes siempre? Que los verdaderos límites en la variable cuantitativa discreta están siempre 0,5 unidad antes que el verdadero límite inferior, ¿sí? Es justamente para que se superpongan, nada más que para que se superpongan, para que se junten las barritas. De la misma forma que fuimos calculando los otros verdaderos límites y las marcas de clase, ustedes van a contar, ¿sí? Fíjense que los verdaderos límites van a ser también X espaciados. O sea, van a tener 2, en este caso la amplitud es 2, 2 hacia arriba y 2 hacia abajo, ¿sí? ¿Se entendió? Esto era lo único que yo les quería aplicar del problema 4 y ustedes van a continuar haciendo el problema 4 porque lo otro ya lo saben hacer, ¿sí? Y otra cosa, si no tienen pregunta. ¿Ninguna pregunta hasta acá? Bien. Acá yo les dejo el problema 6 también hecho, ¿sí? Para que controlen. Total van a tener la clase ahí, grabada. Tienen la bibliografía. Nosotros con la profesora les cargamos la bibliografía en el OneDrive, que les dejé el link en la primer parte. Fíjense que acá les dejo, como para que tengan y no se mareen, qué es lo que les puse en el campus. En la parte de introducción les pusimos con la profe el material de cursada y los links de las clases y del material bibliográfico en OneDrive, ¿sí? Todos los links de las clases van a aparecer acá en la introducción del campus y los vamos a cargar también en el Facebook, ¿sí? En la sección 1 quedó el tema de variables, ¿sí? Con el link de la clase y las actividades del tema de variables. En la sección 2, que en este momento es el tema actual, ¿sí? Están las tablas de frecuencia con la actividad que en este momento se las digo, va a ser el completar el trabajo práctico número 1 como actividad sin entrega, ¿sí? La tarea que les voy a cargar entre mañana o pasado, mañana, la tarea que les voy a cargar va a ser para entrega con un plazo, ¿sí? Dentro de 15 días. ¿Está? Fíjense que dice la tarea en grupo de 3 personas. Es decir, ustedes van a formar grupitos, pueden hacer, por ejemplo, un archivo cooperativo, porque no se van a poder reunir, obviamente. Pueden utilizar Skype, pueden usar como quieran, y lo pueden hacer en grupo de 3. El que no quiera o no puede reunirse en grupo, lo va a hacer en forma individual. Y como les dijimos, la primer clase, la tarea la van a tener que subir cada uno, por más que la hayan hecho en forma grupal. ¿Se entendió? A ver, voy a poner otra vez el chat. Preguntan si profesor, con Sí. personas, puede ser de cualquiera de las dos comisiones. Sí, chicos, en este caso ya no hay separación de comisiones, así que... Ya están todos juntos. Sí, están todos juntos. Hasta que, a ver, hoy también me preguntaban, después se fueron sumando más chicos, me preguntaban sobre los parciales.
y sobre me imagino que todos tienen las dudas, ¿no es cierto?, de cómo continuaremos. Bueno, las dudas también son nuestras. Todavía, sí, no nos informaron nada hasta ahora. Lo único que nosotros vamos, digamos, dijimos con la profe que le vamos a agregar son más trabajos prácticos, como para tener notas de ustedes por lo menos en trabajitos prácticos. Todavía no tenemos directivas de qué hacer con los parciales, ¿sí? Así que ni bien tengamos alguna información, alguna directiva al respecto, se la daremos. En este momento, y no sabemos hasta cuándo, la comisión es una sola, por eso con la profesora estamos las dos juntas, así que no importa los grupos con los que armen, si son de una comisión u otra, ¿está? Lo que le pido es que por favor suban todos, ¿sí? Yo le voy a abrir la tarea y que suban cada uno su arman, actividad. les explicamos el primer día esto. Sí, pero por Sí, las... sí. Bien, creo que me están preguntando algo, a ver qué pasó acá. Sí, están preguntando una cosa y quiero antes hacerles un pedido. Perdón, Diana, antes, me olvidé de algo acá, por eso es la duda. ¿Por qué era ¿Por qué 0,5, 0,5? Alexis? Porque me olvidé el signo negativo, Alexis. Porque 1,5 es menos 2 0,5. es menos 0,5, ¿sí? Bien, gracias por la corrección, Alexis. Creo que Alex o Alexis, no sé. Va menos 0,5 acá, está bien, si no se van a Alexis confundir. Martín. Es menos 0,5, ¿sí? Es menos 2 hacia arriba y es más 2 hacia abajo, ¿sí? Sí, Bien, queda grabado, así que está bien. Les quiero hacer un pedido. Que por favor, cuando entren la próxima clase, entren con nombre y apellido, al menos el primer apellido y el primer nombre, para poder identificarlos, porque les tomo todo el tiempo, les estamos tomando asistencia. Sí. Y hay algunos, por ejemplo, que había uno que estaba con solo SM, Sergio, no sé quién es Sergio, pero me resulta difícil buscarlo. Bueno, y así había otros. Por favor, ¿se entendió esto? Porque no tenemos otra forma de tomar asistencia, chicos, ¿sí? Así que por favor con sus nombres. Bien. Sí, ahí está. Perfecto. Es que no me imaginé que no pondrían sus nombres y su apellido y nombre. Y en lo posible, bueno, no tiene importancia, con que sea un nombre y un apellido, sí. Y en lo posible el primero, entonces se lo ubica rápido en la planilla. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Diana, ¿me olvidé de algo? ¿Les quedó claro cuándo se trabaja con variable discreta? Sí. Gracias, Lucas. Bien. Está bien, sí, pero sí, se entendió. Pueden hacer consultas. No, Max, no tenemos ninguna información todavía hasta cuándo seguimos sin clases. Mi humilde opinión es que esto va a continuar bastante, o sea, así que la profesora, ustedes creo que nos estamos adecuando a estas condiciones. A ver, nosotros probamos dar de esta forma la clase, vamos a ir sumando herramientas. En este momento estamos haciendo cursos para poder mejorar lo que estamos haciendo, así que todo lo que pueda estar a nuestro alcance, todo lo que podamos hacer para mejorar esto, lo iremos haciendo, chicos. La próxima clase es el lunes a las 21. Nosotros siempre vamos a tener la clase el lunes a las 21, ¿sí? La profesora Diana ya tomó la asistencia. Sí, porque tomé en distintos momentos. Bien, al que se le cortó el internet, no tengan problema, yo les dejo la clase, está grabada, se la subo al campus. Si es muy grande el tamaño y no la puedo subir al campus, se las voy a subir al OneDrive, ¿sí? Por favor, que todos puedan acceder al OneDrive. ¿Está? No creo que a Facebook, creo que tiene límite.
No, el Preguntan OneDrive, si a Facebook. el OneDrive no me parece, el Facebook no voy a poder. En el campus no me deja subir porque ya probé con la clase anterior, por eso la clase anterior la tuve que cargar en el Google Drive. Esta Sí. no me va a entrar en el Google Drive, por eso abrí el OneDrive de la facultad que tiene 1 tera. ¿Cómo se accede al OneDrive? Yo bajé el Office 365 y que de la facultad ustedes pueden acceder al Office 365 de la facu y ahí obtuve el OneDrive. ¿Sí? La clase anterior yo les cargué, no hubo clase virtual, Alan. Yo les grabé una clase que les subí el link en el campus para que ustedes puedan ingresar. ¿Está? Bueno, si no tienen ninguna otra duda, nos vemos el próximo lunes, chicos. Y cualquier cosa, si ustedes necesitan algo, la opción que tenemos con la profe es, de algún problema que no se entienda, nos preguntan y si vemos que es muy complejo, contestarle solamente por mail o escribiéndole, yo voy a hacer un videíto y le vamos a ir subiendo los videitos resolviendo, ¿sí? Alguna situación que les resulte difícil. Ahí Lucas subió el link de la clase anterior. Ayrton, no tengo idea. No tengo idea, nos dirán desde los directivos cuáles son las herramientas que podemos utilizar para los parciales y de qué forma haremos los parciales. Claro, para que sean válidos. Claro. Muy bien. Bueno, chicos, nos Bueno, vemos la próxima entonces. muchas gracias a todos por haber asistido a nuestra primera Exactamente, clase. gracias por asistir. La verdad que es importante que estén en la clase, chicos, aunque la clase esté grabada, porque bueno, esto es, yo quería saber también, que la verdad que me lleva una linda experiencia de poder contestar los chats, por lo menos las consultas que tienen. Así que bueno, está. Gracias, chicos. Buenas noches a todos. Hasta luego. Chao, Diana. Hasta luego, chicos. Chao, chao, Mariel. Hasta luego. Mariel, ¿pusiste a grabar? ¿Tenés que grabar ahora? Cerrar. Sí, estoy cerrando. Pero